Bienvenidos nuevamente, muchachos, a la sesión. ¿Qué diferencia hay con lo que hemos visto anteriormente en la creación de una base de datos, una tabla, un inicio de sesión, etcétera? ¿Ok? Dirán ustedes, no, pues es que todos los sistemas son iguales, casi siempre vemos lo mismo, ¿ok? Es repetitivo. Sí, muy, si bien es cierto, también hay elementos que son diferentes. La programación es repetitiva, ¿ok? Siempre tiene que llevar elementos necesarios, pero también tiene que llevar algunas diferencias. Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación es cómo montar nuestra base de datos, ¿ok? En un hosting, en este caso se llama A2 Hosting, ¿ok? Se llama A2 Hosting como lo estamos viendo en pantalla, ¿ok? Con su respectivo elemento de creación para base de datos, ¿no? Okay. Que va a ser el PHP Me tomé la libertad de abrir el localhost, ¿ok? ¿Cómo lo abríamos? Localhost, ¿ok? Nos va a aparecer así. Damos clic en phpMyAdmin, ¿ok? Esperamos que empiece a cargar y aquí tenemos, ¿dónde estás? Control E, damos clic en nuestra base de datos, ¿ok? Y nos va a aparecer nuestra tabla de usuarios. Damos clic en la tabla de usuarios aquí y nos va a aparecer los elementos que nosotros creamos en la sesión pasada. ¿Ok? Bien, importante esta parte. Tenemos las opciones de exportar e importar. Exportar obviamente es sacar la base de datos que nosotros ya tenemos, ¿ok? Sacarla y extraerla, ¿ok? Extraer todos los elementos, todas las tablas, todos los registros, ¿ok? En un solo archivo. En este caso, un archivo en TXT. Damos clic aquí en exportar, ¿ok? Esperamos. Nos va a aparecer algunas opciones diferentes, ¿ok? Y también tenemos aquí a un ladito el que se llama importar. Archivo en este caso en TXT, ¿ok? Traerlo y montar dicha base de datos en otro servidor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a establecer el día de hoy. Pero también que nos permita crearlo dentro de lo que es un alojamiento web. En este caso nos dice exportando tablas de la base de datos control E. ¿Ok? Vamos a darle clic aquí en rápido, continuar. ¿Ok? Y nos va a descargar un archivo con la extensión .sql. Damos clic en mostrar carpeta. Vamos a ver. Tenemos aquí esa parte, control guión bajo E. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en nuestro escritorio. Vamos a ponerlo en aquí, bodega aquí. Ok, ahí está. Control E. Bien. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Ya tenemos nuestro archivo, en este caso control E, ¿no?
aquí en el portal de A2 Hosting, que es donde yo tengo, donde tenemos contratado un servicio de alojamiento. Ok, vamos a loguearnos. Obviamente con mis credenciales, ustedes nada más no podrían a menos que contraten un servicio de alojamiento web. Ok, vamos a ver. Malmente. Ahí está. Damos clic aquí, en mi caso, el usuario y el password. Ok, nos va a aparecer aquí en este caso. Ok, y yo voy a dar clic en el inicio de sesión del cPanel. Ok, dentro de aquí del cPanel tenemos diferentes elementos: administrador de archivos, imágenes para subir páginas web, etcétera. Ok, tenemos aquí un phpMyAdmin. Ok, en este caso aquí phpMyAdmin, doy clic y me va a redireccionar a uno parecido a este. Ok, recordemos que este es local. Ok, el que nos va a aparecer aquí es un phpMyAdmin del servidor. Ok, si lo vemos es diferente aquí. Ok, vamos a esperar que termine de cargar. Ok, vamos a esperarlo. Dice esperando conector disponible, etcétera. Y aquí ya lo tenemos. Ok, tenemos nuestras bases de datos que yo tengo aquí, en este caso. Ok, doy clic aquí en base de datos. Ok, aquí en esta parte. Y veo aquí las que nos aparecen. Ok, en el cPanel principal voy a dar clic aquí en base de datos MySQL. Ok, vamos a dar clic aquí para hacer lo siguiente. A diferencia del local, aquí nosotros creamos, nos aparecía esta opción de crear nuevas bases de datos. Diferente aquí no nos aparece, no nos deja. Ok, aquí dice crear una nueva base de datos. Aquí vamos a crear una base de datos llamada, así como teníamos, control-e. Ok, vamos a darle clic aquí, crear una base de datos. Ok, se va a empezar a crear normalmente, como debe ser. Ahí está, se añadió la base de datos. Ojo con esto. Ok, voy a copiar esto para después. Vamos a abrir un bloc de notas. Ahí está, damos clic aquí en volver. Y aquí, si ustedes ven acá, nos aparece. Ok, vamos a dar un enter. Y aquí, ahora sí, control-e. Ahí lo tenemos. Ok, tenemos aquí algunas que yo ya tengo establecidas. Okay, aquí podemos cambiar el nombre, okay, de nuestra base de datos. Control E aquí. Vamos a ver aquí si es quali control E. No tiene nada. Aquí podemos hacer cambios. Okay, y aquí, por ejemplo, añadir un nuevo usuario. Aquí vamos a ponerle aquí, vamos a añadir, okay, vamos a añadir un nuevo usuario, sysquali. Vamos a llamarle un usuario control. Okay,
aquí otra vez QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ahí la tenemos. Damos clic aquí en crear usuario. Ok, el usuario que creamos es sysquali-control. En este caso está importante guardarlo con su respectiva contraseña, obviamente. Y aquí añadimos el nuevo usuario, creamos el usuario, perdón, añadir usuario a la base de datos. Vamos a verlo. Seleccionamos aquí el usuario control, añadimos, buscamos la base de datos. La base de datos es control E, le damos clic aquí en añadir todos los privilegios y hacer cambios. Ok, los cambios se efectuaron correctamente a la base de datos. Ok, aquí en control E vemos que ya tenemos nuestro usuario también, y tenemos otro usuario que yo ya había establecido después. Ok, mucho antes, perdón. Usuarios actuales, nos aparece que sean acá y con su respectiva contraseña, ¿no? Bien, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bien, el nombre del dominio en este caso es sysqualityinternationalsegwin.com. Okay. Ese lo vamos a establecer aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo. Tenemos aquí nuestro dominio. Tenemos acá nuestro control, que es el nombre de la base de datos, y tenemos aquí el nombre del usuario. Okay. El nombre del usuario, y tenemos también nuestra contraseña que yo había dicho, QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que así era, no recuerdo. Okay. Entonces aquí en el server lo vamos a cambiar por este. Okay. El nombre de la base de datos, control E, sysquali, control E. El nombre del usuario, en este caso ya no va a ser root. Ok, ahí lo tenemos. Y el nombre de, perdón, y el password que le pertenece a dicho usuario. Okay. Pero aquí aún nosotros no tenemos creado nuestra base de datos. Ok, nuestra tabla, perdón. Entonces aquí vamos a ponerle un botoncito que nos va a permitir, nada más con el Call Connection, que nos va a permitir establecernos a la base de datos si lo tenemos correcto, antes de montar nuestra tabla que ya hicimos anteriormente en nuestro servidor local, nuestro localhost. Damos clic, command 1, dice conexión establecida. Quiere decir que con las credenciales, el nombre del dominio, el nombre de nuestra base de datos, etcétera, nos está permitiendo conectarnos a un servidor ya no local, ¿ok? Sino a un servidor dentro de la web, ¿ok? Muy sencillo. Bien. Ahora, dentro de lo que es el PHPMyAdmin que hemos establecido, nos permite importar y exportar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ok, ya lo habíamos mencionado. Nos permite hacer eso. Entonces, nosotros ya exportamos un archivo en SQL a nuestra a nuestra base de datos, a nuestra tabla, perdón. Okay. Ya lo hemos exportado. Ahora lo vamos a importar, o podemos crear nuestras propias tablas otra vez dentro del PHPMyAdmin. Aquí es como ustedes lo quieran hacer. Okay. Bien, lo vamos a hacer
de esta forma. Ok, tenemos que seleccionar nuestra base de datos, control E, vamos a dar clic en importar. Ok, anteriormente habíamos hecho exportar, ahora no, ahora es importar. Seleccionamos el archivo. Ok, seleccionamos nuestro archivo, el cual estaba en keys, bodega keys, sí, aquí. Seleccionamos, damos clic en abrir, quitamos aquí permitir la interrupción, habilitar revisión de claves foráneas, damos clic aquí en continuar. Y vamos a esperar que termine de importar, es decir, ahí está, ya terminó de crear la tabla de usuarios, terminó de insertar los registros. Ok, vamos a verlos, damos clic en usuarios. Ok, y ahí está, lo que habíamos hecho de forma local ahora ya lo tenemos dentro de la web. Okay, dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestro servidor de base de datos. Ok, vamos a ver si funciona. Ok, no, era admin 3456 789, creo, 789. Ok, y aquí nuestro password, como ustedes lo ven, es Jazmín, ¿no? Damos clic en iniciar, esperamos, bienvenido Juan Carlos de León, y listo. Okay. Ustedes van a decir, no, es que lo está haciendo de forma local, ¿qué diferencia? No, aquí ya no nos permite hacerlo de forma local. Okay, ya no tenemos el que teníamos originalmente como localhost, ya tenemos aquí que el servidor es nuestra base de datos es esta, okay, nuestro usuario es nuestro password es este. Nada más para esta base de datos, no para todo, nada más para esta base de datos. Okay. Obviamente, después de esto, yo voy a cambiar el nombre de la base de datos, voy a cambiar el password, voy a cambiar otras cosas, por obvias razones, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. Un ejemplo bastante sencillo, ok, pero muy útil. Eh, si ustedes se dan cuenta, absolutamente, no es nada complicado hacer lo que acabo de mostrarles. ¿Ok? Y yo quería hacer esto, o sea, mostrarles a ustedes qué es lo que se puede hacer. ¿Ok? ¿Cuál sería la diferencia con lo que les había mostrado en clases pasadas, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo. ¿Ok? Por la sesión del